Para muchos es un personaje algo contemplativo y temeroso. Para otros, siervo de Dios, pero no de hombres. Esta es la historia de Moisés. Moisés es una de las figuras más destacadas en el Antiguo Testamento. Mientras que Abraham es llamado padre de los fieles y el destinatario del incondicional pacto de gracia de Dios con su pueblo, Moisés fue el hombre escogido para traer la redención a su pueblo. Concretamente, Dios eligió a Moisés para liberar a los israelitas del cautiverio en Egipto y llevarlos a la salvación en la tierra prometida. Moisés también es reconocido como el mediador del antiguo pacto y se conoce comúnmente como el dador de la ley. Por último, Moisés es el autor principal del Pentateuco, los libros fundamentales de toda la Biblia. El papel de Moisés en el Antiguo Testamento es una sombra y tipología del papel que Jesús desempeña en el Nuevo Testamento. Como tal, su vida definitivamente vale la pena estudiarla. Su nacimiento tuvo lugar cuando un faraón egipcio ordenó que se asesinara a todos los niños hebreos nacidos, pero no todo el mundo hizo caso a las órdenes del faraón. Moisés era hijo de Amram y de Jochebed, y tenía dos hermanos llamados Miriam y Aarón, ambos mayores que él. Jochebed escondió durante varios meses a Moisés para impedir que se cumplieran las órdenes del faraón. Pero llegó un momento en el que no pudo esconderlo durante más tiempo. La madre de Moisés le colocó en una cesta con barro en un interior para que el agua no pudiera entrar y lo llevó al río Nilo. La cesta fue encontrada por una princesa egipcia, la cual fue convencida por Miriam de que al bebé le amamantara una hebrea, quien resultó ser Jochebed. Tras unos años cuidando a Moisés, este fue devuelto a la princesa egipcia y fue criado como un hijo más del faraón, junto a su hermano, el futuro sucesor del faraón. La vida de Moisés fue tranquila hasta que vio el trabajo de los esclavos hebreos. En ese momento mató a un capataz egipcio al ver la brutalidad con la que trataba a los esclavos hebreos. Tras esto, Moisés abandonó Egipto durante años. Dios en su soberanía, con autoridad sobre toda carne, ordenó que su siervo en formación fuese educado de una manera tal que le prepararía a ser rey de Yesurún, como lo expresa el libro de Deuteronomio. Yesurún es un nombre simbólico para Israel y significa la rectitud. Tú, Yesurún, a quien yo escogí, habla el libro de Isaías. Moisés era quien daría al pueblo de Dios una ley para regir la conducta de las personas y de la nación. Consecuencia de su celo inoportuno a favor de su propia raza, él huyó de Egipto y llegó a Madián, donde pasaría otros 40 años. Allí, habiéndose casado con Séfora, engendró a dos hijos, Gersón y Eliezer. Su peregrinación comenzó con una manifestación de interés en los rebaños por los cuales sacó agua, una faceta de su carácter que se manifestaría al conducir él al rebaño de Dios por el desierto. Por 40 años fue probado por Dios. Moisés había abandonado el palacio egipcio, deseoso de ayudar a los israelitas oprimidos, pero ahora, extraño le parecería, se encontraba muy lejos del palacio que conocía y el pueblo que quería. Al primero había renunciado, al postrero
no podía. Moisés regresó a Egipto y gracias a una muestra de algunas proezas, el pueblo israelita comenzó a confiar en Moisés como el enviado de Dios. Todo esto al encontrarse primero con Dios en una zarza ardiente y recibir una orden. La mayor dificultad fue convencer al faraón de que dejara marchar a los esclavos, debido a lo cual Moisés tuvo que mandar 10 plagas para que les dejaran marchar. Estas 10 plagas eran las siguientes. El agua se convierte en sangre, ranas, piojos, moscas, la peste contra el ganado, úlceras, granizo y fuego, langostas, oscuridad y por último y mucho más fuerte, la muerte de todos los primogénitos. Estas plagas convencieron al faraón de que debía liberar a los esclavos hebreos. Pero el faraón cambió de opinión cuando Moisés y el pueblo hebreo ya había huido, partiendo con un gran ejército para recuperar a los esclavos. El ejército egipcio alcanzó a los esclavos cerca del Mar Rojo, pero Moisés, gracias a la ayuda de Dios, separó el mar en dos. Los hebreos pasaron andando fácilmente, pero al intentar pasar los egipcios fueron masacrados por la vuelta del mar a su cauce. Tras la travesía en el desierto por 40 años, 3 meses después, Moisés subió al monte Sinaí, lugar donde recibió las tablas donde se encontraban los 10 mandamientos, las leyes básicas del pueblo hebreo. Moisés estuvo en el monte durante 40 días y cuando bajó para dar las escrituras a su pueblo, descubrió que los hebreos habían construido un becerro de oro, el cual veneraban. Moisés entró en cólera y destruyó el becerro mediante las tablas de los mandamientos, rompiendo estas también. Tras muchos años de travesía, los hebreos llegaron a la tierra prometida, llamada Palestina. Una nueva generación de hebreos entraron, liderados por Josué, a su nuevo hogar. Pero Moisés no pudo entrar en este lugar debido a que había desobedecido a Dios en algún momento de su travesía por el desierto. Moisés falleció a los 120 años, sin poder entrar en aquella tierra por la que había luchado durante tantos años, pero siendo un gran héroe para todos los hebreos posteriores. Como se mencionó anteriormente, sabemos que la vida de Moisés fue tipología de la vida de Cristo. Al igual que Cristo, Moisés fue el mediador del pacto. De nuevo, el autor de Hebreos hace grandes esfuerzos para mostrar este punto. También el apóstol Pablo lo deja claro en 2 de Corintios. La diferencia en que el pacto donde Moisés fue el mediador fue temporal y condicional, mientras que el pacto donde Cristo es el mediador es eterno e incondicional. Como Cristo, Moisés proporcionó redención para su pueblo. Moisés liberó al pueblo de Israel de la esclavitud y la servidumbre en Egipto y los trajo a la tierra prometida de Canaán. Cristo libra a su pueblo de las servidumbres y de la esclavitud del pecado y la condenación, y los lleva a la tierra prometida de la vida eterna, en una tierra renovada cuando Cristo regrese para consumar el reino que Él inauguró en su primera venida. Al igual que Cristo, Moisés fue un profeta para su pueblo. Moisés habló las palabras de Dios a los israelitas como Cristo lo hizo. Moisés predijo que el Señor levantaría otro profeta como el de entre el pueblo.
y Jesús y la iglesia primitiva enseñaban y creían que Moisés estaba hablando de Jesús cuando escribió esas palabras. En muchos aspectos Moisés es un precursor de la vida de Cristo. Como tal, podemos echar un vistazo de cómo Dios estaba obrando su plan de redención en la vida de personas fieles a lo largo de la historia humana. Esto nos da la esperanza de que así como Dios salvó a su pueblo y les dio reposo a través de las acciones de Moisés, también Dios nos salvará y nos dará un reposo eterno en Cristo, ahora y en la vida por venir. Por último, es interesante observar que a pesar de que Moisés nunca pisó la tierra prometida durante su vida, se le dio una oportunidad para entrar a la tierra prometida después de su muerte. En el monte de la transfiguración, cuando Jesús les dio a sus discípulos una prueba de la plenitud de su gloria, lo acompañaron dos personajes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, que representaban la ley y los profetas. Moisés está hoy en día experimentando el verdadero descanso sabático en Cristo, que un día todos los cristianos compartiremos. Esta fue la historia de Moisés. Los invito para que se suscriban a su canal Historias y Personajes de la Biblia, leen un buen me gusta, activen la campana y recuerden, pronto nos vemos.